Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moni. Este es el primer capítulo de mi podcast En búsqueda del amor perfecto, relaciones, amores y otras locuras. El origen de este podcast nace porque hace años con mi mamá queríamos tener un programa de radio hablando de las relaciones amorosas y de todas las anécdotas o dificultades a la hora de buscar pareja. Y se me ocurrió este podcast para contar mis anécdotas, las anécdotas de mi mamá y las anécdotas de otras personas que he ido recopilando a lo largo de los años, porque siempre me ha gustado jugar a ser psicóloga. Siempre le doy consejos a la gente, me pregunten o no me pregunten, y me gusta estudiar el comportamiento de las personas, en especial cuando andan buscando a la pareja perfecta. Ahora, debo aclarar que nunca me ha gustado el término buscar pareja amorosa, porque siento que el amor no se busca, se encuentra o aparece mágicamente en el momento perfecto. Se nos enseña a buscar el amor afuera, sin darnos cuenta que nosotros por naturaleza ya somos amor, porque somos hijos del Creador donde existe solo amor incondicional. Al reconocernos como amor, la persona indicada nos refleja lo que ya somos. No comulgo con la idea de tener que ser perfectos para estar en pareja, pero sí debemos ser auténticos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor buscar pareja o dejarse encontrar? ¿Hay una persona ideal o mi visión es muy romántica? ¿Creen en el dicho cada oveja con su pareja? A veces pienso que hemos nacido para estar en pareja o al menos tener la experiencia de conocer a alguien aunque sea por poquito tiempo. Conocer a esa persona especial que nos mueve todas las hormonas. Por más que los psicólogos digan que es enamoramiento o que se activan químicos en el cerebro, cuando uno conoce a una persona especial hay una conexión tan fuerte que no se puede describir, que ni la mente entiende. Para mí es magia, por más que los científicos digan que es ciencia. Conocer a esa persona que nos muestra cosas lindas, que nos hace sentir sensaciones agradables por todos lados. Por más que algunos digan que es mejor estar soltero o que prefieren la soledad. Cuando uno conoce a alguien especial, uno quiere darse la oportunidad de conocerlo y ver qué pasa y si hay material para que sea pareja o no. Tengo que decir que no todas las personas que nos mueven las hormonas van a ser nuestras parejas. En los próximos capítulos iré ahondando en ese tema. Se aprende mucho estando en pareja, se potencian ideas, proyectos y además se pasa muy bien con la persona correcta. Lamentablemente, como se busca el amor afuera antes de reconocerlo adentro de nosotros, muchas personas se asocian a otras desde la carencia, donde no hay amor, solo posesión, donde hay celos y no hay libertad del ser. Se sabe que el amor en sí mismo es desapego y querer siempre lo mejor para el otro. Ahora, ¿por qué queríamos tener un programa de radio con mi mamá? Aquí sí se viene lo bueno. Ella quedó viuda a los 48 años. Estuvo casada con mi papá por casi 18 años y pololearon por 7 años. Sí, 7 años porque ella no se quería casar y mi papá la esperó hasta que ella estuviera lista. Si eso no es amor, de verdad no sé qué es. Yo le decía a mi mamá que mi papá fue casi un santo por esperarla, pero siento que él sabía que mi mamá valía oro. Cuando mi papá falleció, mi mamá se sintió muy sola, porque él fue el hombre más importante de su vida. Armaron una familia y tuvieron a la mejor hija, obviamente yo. Y empezó la larga travesía de buscar, o más bien encontrar el amor perfecto. Yo le decía que me gustaría que encontrara a un hombre bueno, con valores parecidos a los de mi papá o incluso alguien mejor que mi papá, que fuese un buen compañero, que la apreciara y que la amara mucho. Mi mamá me contó muchas anécdotas que le pasaban en las citas y yo le decía que debería escribir un libro. Bueno, mami, ahora estoy haciendo un podcast. A mí me encantaba escucharla cuando contaba cómo conocí a mi papá. Por alguna razón, siempre me ha gustado escuchar las historias de amor entretenidas, esas que no tienen lógica y que se transforman en una linda aventura, o al menos quedan como un recuerdo de una historia que pareciera ser sacada de una película. Sucede que por el año 1973, mi mamá trabajaba de operadora telefónica. En un turno de noche, mi mamá amablemente fue a acompañar a una colega para que no se sintiera sola. La colega tenía conversaciones de índole amorosa con un señor que trabajaba en una radio y se ponían a hablar mientras ambos estaban en su turno. De verdad espero que haya sido en su tiempo libre.
De repente, el señor de la radio, que sabía que su damisela estaba acompañada, pregunta: ¿cómo le gustan los hombres a tu colega? A lo que mi mamá respondió que le gustaban los hombres rubios y de ojos azules. El señor de la radio dice: ¡wow! ¡Qué suerte! A mi lado hay un hombre rubio y de ojos azules. O sea, si eso no es coincidencia, no sé qué es. Siempre pensé que la reunión de mis papás estuvo destinada. A ninguno de los dos le correspondía estar en el lugar donde se contactaron por primera vez. Como dije, mi mamá fue a acompañar a una colega y mi papá fue a saludar al señor de la radio. La cosa es que mi mamá con mi papá se pusieron a hablar y engancharon muy rápido. Mi mamá tenía una voz muy bonita y me contaba que para ella era muy importante la voz de los hombres. Para mí, más que el timbre de voz, es importante que el hombre tenga temas de conversación interesantes y que modulen muy bien. Pero para ella era muy importante el timbre de la voz y la forma de hablar o cómo se dirigían hacia ella. Lo encontraba muy seductor. Pensándolo ahora, no es muy agradable escuchar voces de pito en los hombres, bueno, respetando las voces de todos. Para los que han conocido personas por aplicaciones o páginas de internet, ¿les ha pasado que han enganchado inmediatamente, ya sea hablando por teléfono o chateando? ¿Han conversado por horas desde la primera vez? ¿Les llama la atención la voz o más bien les llama la atención si tiene temas de conversación? Me cuentan en los comentarios. Mi mamá me decía que se sintió muy cómoda hablando con mi papá esa primera vez y siguió hablando todos los días durante una semana hasta que decidieron juntarse para verse las caras. Mi mamá me decía que cuando llegó a la cita, que era de verdad a ciegas porque solo sabía que era rubio y de ojos azules, lo vio, pero mi papá estaba muy nervioso y solo la miraba de reojo. Mi mamá caminó hacia él y le habló. Se saludaron y a mi mamá no le gustó mucho físicamente porque andaba con una chaqueta amarillo pato y unos pantalones de color verde. Mi mamá era muy fashionista en esos años y muy fijada en la pinta de los hombres. Bueno, ¿les ha pasado que han llegado a su cita y el hombre está vestido con una ropa que no combina o que no se arregló lo suficiente? Bueno, por lo general las mujeres nos arreglamos mucho para salir en las citas y a veces los hombres solo se bañan y no se preocupan en la ropa o en los peinados o que su ropa y sus zapatos estén limpias. Bueno, la cosa es que mi papá invitó a mi mamá al cine, pero ella pensó que fue la peor cita porque no pudieron hablar y la película era muy mala. Luego fueron a tomar once, conversaron, se cayeron muy bien y se mantuvieron como amigos por 3 meses. Mi mamá había terminado una relación amorosa un par de meses antes de conocer a mi papá y no quería estar en pareja. Pero creo que el destino le dijo a mi mamá: tú debes conocer a este hombre. ¿Les ha pasado lo mismo? Que por más que intenten sacar a alguien de sus vidas o que lo han descartado como pareja, ¿les aparece igual? ¿O no querer conocer a nadie y aparece alguien al que encuentran interesante, como si hubiese un propósito mayor? Mis papás tuvieron una buena vida, con momentos felices y desafíos, pero recuerdo que tenían una muy buena comunicación. Eran muy buenos para conversar. Hablaban por horas y cuando mi papá estaba en su trabajo, siempre llamaba a mi mamá para saber cómo estaba. En los momentos libres, en mi casa, recuerdo que ellos siempre hablaban, se tomaban su tecito o comían algo y empezaban sus tertulias. ¿Será que el primer enganche con alguien es la capacidad de sostener una conversación por horas? Aunque no se hablen de temas importantes, ¿consideran ustedes que hablar con alguien por horas es fundamental en una relación? A mí me encanta hablar con las personas. Soy experta en sostener conversaciones con temáticas de todo tipo, siempre manteniendo el humor para no aburrirme. Pero me he dado cuenta que no todos los hombres son capaces de hablar de todo o simplemente no tienen opinión. Para mí, al menos, la comunicación y la capacidad de mantener conversaciones es importante a la hora de elegir un prospecto amoroso. Después del fallecimiento de mi papá y pasado un tiempo de duelo, mi mamá decidió que era el momento de rehacer su vida. Y no encontró nada mejor que poner avisos en la radio, así como escuchan. Eso fue a fines de los años 90. En la radio Pudahuel, una radio chilena, había un programa nocturno donde las personas llamaban y contaban lo que buscaban: amigos, relaciones amorosas, aventuras, etc. Se ponía un aviso personal: mujer busca hombre de tal edad, que viva en cierta ciudad o de tal región, que tenga tales gustos, etc. Un aviso cortito.
Por interno, la persona dejaba el número de teléfono y durante el programa llamaba a alguien y decía que quería hablar con alguna de las personas que ya había dejado su aviso. Yo lo encontraba un poco extraño desde mi vista de adolescente, pero sentía que era válido conocer personas así, ya que mi mamá salía poco porque cuidaba a hijos adolescentes y no tenía el tiempo o no se daba la oportunidad de salir a bares o ir a lugares para conocer a personas, al menos en esos años. Y en ese mismo programa de radio, luego de hablar con varias personas, conoció a su primer pololo. Obvio que mi mamá se enganchó por la voz del tipo, habló por un tiempo y se conocieron cara a cara. Viéndolo ahora, mi mamá fue una pionera en las citas a ciegas. Cuando mis amigos o conocidos han contado que han conocido personas por Tinder o una aplicación de citas, yo le digo, eso no es nada. Mi mamá conoció a mi papá por teléfono y después conoció a varias personas en citas a ciegas. Además, mi mamá tuvo una amiga mayor que ella ponía avisos en el diario. Parece que eso se llevaba en los años 70 u 80. Así ella conoció a su marido. Cuando mi mamá conoció a su pololo por la radio, la criticaron mucho. Le decían que era muy peligroso o le decían, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Me he dado cuenta que aún hay personas que le da vergüenza contar que conocieron a un amigo o pololo por aplicaciones de citas. A estas alturas, todo es válido y muchas personas no tienen tiempo para salir a bares o ir a lugares para conocer a otras personas. A ustedes que han conocido parejas o amigos por aplicaciones, bueno, siempre digo aplicaciones porque están de moda Tinder y Bumble, pero además están las páginas de internet, las redes sociales y creo que todavía existe Facebook Parejas, no sé, ahí me comentan. Bueno, ¿las han criticado por conocer personas por internet? Ahí me van contando. Volviendo a la historia de mi mamá, ella estuvo con su primer pololo después de mi papá y obvio empezaron las comparaciones entre él y mi papá, aunque yo le dije a mi mamá que jamás la iba a reprochar por querer buscar pareja porque era su vida, y el hombre que fuese su pololo jamás iba a ocupar el rol de papá. Yo ya había tenido un buen papá y no necesitaba otro. Todo muy buena onda, pero bien de lejitos. ¿Y qué pasó en resumidas cuentas? El tipo era muy generoso, tenía un muy buen trabajo, nos llenaba de regalos, pero era extremadamente celoso con mi mamá y quería controlarme en cuanto a la educación. A pesar de que mi mamá no me dijo en su momento, pero años después, ella me contó que él quería disciplinarme, como que fuera de cierta forma como a él le gustaba, y quería tomar el rol de papá. Así que mi mamá, de cierta manera, cuando terminó con él, nos protegió. Bueno, hasta ahí llegó el primer romance que duró solo 6 meses y con Yapa. Terminaron, pero se seguían hablando porque los dos se extrañaban, pero mi mamá sabía que no podía tener una relación con él. Sabía que eso no tenía futuro. Aunque no sé si lo extrañaba a él o extrañaba hablar con alguien por las noches. Obvio que mientras tanto mi mamá no perdía el tiempo y seguía escuchando la radio a ver si aparecía el hombre perfecto. Bueno, el pololo en cuestión, en una Navidad me dijo que me había comprado un computador, pero no había llegado a tiempo. Entre que mi mamá terminó con él y que el computador que él quería no estaba listo, finalmente lo recibí en mayo del año siguiente. ¿Y saben qué pasó? Mi mamá descubrió el internet y se le abrió un mundo de oportunidades para conocer personas porque conoció los chats. Recuerdo que todas las noches se dedicaba a chatear y conocer nuevas personas. En esos años, muchos de sus amigos la volvieron a criticar porque usaba el internet para conocer a personas. Como dije, mi mamá era dueña de casa, criando adolescentes, entonces no se daba el tiempo de salir a conocer personas, así que todo lo hacía a través del computador y ahí empezaron unas anécdotas muy buenas. ¿Qué manera de conocer pasteles? Hombres con traumas, hombres que solo querían sexo y hombres infieles que estaban chateando mientras la esposa estaba durmiendo. Y mi mamá solo quería encontrar un hombre que la acompañara en su vida y que la amara. Bueno, a partir de ahí se vienen una serie de anécdotas que prontamente les iré contando. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.